Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tlalolín de la Poesía de Enfrente y hoy estamos en un episodio más de Versos entre Universos en colaboración con Movimiento TV. El tema de hoy es nuestras influencias poéticas y me acompañan dos súper invitados que son Alejandro y Sebastián. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, Buenas. Oigan, a mí me gustaría como platicar en esta cuestión ya como más de amigos, porque luego lo hemos platicado en la clínica, ¿no? Hablamos mucho de cuáles son esos autores, esas autoras que influyen en nuestra escritura. Y comentábamos justo este martes que pasó sobre cómo la experiencia que nos brinda el poeta. ¿Cómo ha sido descubrir la poesía en el andar, ¿no? ¿Cómo han comenzado a conocerla? ¿Les interesa de la misma forma que antes? ¿Creen que se ha modificado la forma en la que la han percibido? ¿Cómo ha sido este proceso? A ver, Alex, cuéntanos. Pues mira, yo la verdad es que es muy curioso porque yo empecé sin influencias directas, digamos, ¿no? O sea, no era como que antes leía tales autores y decía, bueno, de ahí me fui construyendo. Creo que fue un poco más a partir de la clínica. Creo que a partir de la clínica he construido más una vida poética en forma y bueno, eso incluye todas las influencias. Mis influencias han sido realmente autores que hemos visto. Creo que me he dejado influir mucho por todo lo que nosotros vemos, porque bueno, autores que tú nos presentas o de los que los compañeros hablan, digo, mira, a ver, está interesante, ¿no? Y entonces pues empiezo a ver trabajos de dichos autores. Y bueno, hablo de clásicos, pero también hablo de los contemporáneos, de los que nos han visitado también, de las propuestas nuevas que se están haciendo. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, ayer en la clínica comentábamos justamente de por qué leemos poesía y, y bueno, yo comentaba que para mí la poesía representa un trabajo, un reto, una habilidad mental. Entonces, y me gusta también mucho escuchar voces, ¿no? ¿Qué me está diciendo tal persona? ¿Qué me está diciendo la otra persona? Y bueno, es a mí lo que me gusta mucho de la poesía. Entonces, puedo escuchar lo que me está diciendo Rosario Castellanos y lo que me está diciendo Jaime Sabines hace unas décadas, pero lo que hoy me está diciendo Álvaro Solís o Andrea Rivas. Y quiero recalcar que también se han convertido en una influencia directa mis propios compañeros, porque bueno, desde que hicimos lo de Nocturnal, pues es también, a ver, ¿por qué tal persona hizo este poema? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? Entonces, eso ya es un trabajo y es un proceso también pues de que yo aprenda de ellos, ¿no? Y que se vuelvan mis influencias. Tan solo cuando estábamos tallereando, pues todos echamos ahí un poco de mano porque tallereamos, pues obviamente dirigidos por ti, pero bueno, cada quien da su punto de vista. Entonces, eso te va convirtiendo también como en parte de ese río, ¿no? De esa corriente y a final de cuentas pues vas aprendiendo del que tienes al lado. Creo que en todo este ambiente de tallerear, de la clínica, pero también por ejemplo, asistir a la presentación de un libro como lo fue el Yo Nahual apenas de Ricardo. Creo que es prácticamente imposible que todas las personas que están a tu alrededor no se vuelvan una influencia, ¿no? Es imposible que no tengas un poco de lo que dice Sebas, un poco de lo que dice Ricardo, un poco de lo que dicen pues todos tus compañeros, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa y sí se ha ido construyendo a partir de, como les decía ahorita, mi vida poética ya en forma y pues bueno, ha sido una ensalada de la cual me ha gustado mucho ir conociendo porque pues vas diferenciando, ¿no? Tal persona lo dice de esta manera, esta otra persona tiene otro estilo, otra voz, que también lo veíamos apenas, entonces es muy bonito y muy interesante. Yo creo que yo sí no he indagado tanto en buscar como por mi parte, quiero como conocer primero
lo que se nos pone en la mesa y bueno, a lo mejor en algún futuro ya yo investigar, ¿no? Creo que hay mucho por conocer ahorita con lo que tenemos sobre la mesa y bueno, ya iré yo viendo mis caminos, ¿no? Gracias, Alex. Sebas. Pues creo que mi visión de la poesía sí ha cambiado, porque creo que en un inicio, o sea, todo lo que detonó el escribir, o sea, bueno, creo que la primera vez que quise escribir algo fue para un concurso de los símbolos patrios o una cosa así en la escuela, estaba en la secundaria y creo que se fue como de las primeras veces que hice un poema y de ahí como que yo pensaba, ¿no? Pues acá hay algo mágico, pero no sé todavía qué es. Y pues en ese tiempo también las lecturas que a nosotros nos ponen, ¿no? Desde pequeños, ¿no? O sea, desde secundaria, prepa, creo que son lecturas que quizá uno puede apreciar después de que se forma, ¿no? O sea, pero por ejemplo el Cantar del Miocid, pues definitivamente no lo aprecié, ¿no? En su momento cuando me lo pusieron, o a Sor Juana. Eso no vamos a ello. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque uno sí dice, no, pues, o sea, para escribir, entonces yo necesito, pues, como todas estas cosas que no conozco ni sé cómo hacer, ¿no? Y de ahí yo creo que otra influencia importante, pues, ya fue la prepa, que tuve un maestro de literatura que, pues, me pudo contagiar como la pasión o el amor por la poesía, y de ahí, pues, me empecé a interesar por autores contemporáneos, sobre todo, ¿no? Creo que primero llegó a mis manos un libro de Ali, luego uno, bueno, de Ali Calderón, luego llegó uno de Fernando, después hubo un festival y como que tuve la suerte, ¿no? Porque igual hay que tener suerte en eso, pues de poder estar influenciado, ¿no? También como en ese tiempo que fue formativo y también de poder acceder como a escucharlos, ¿no? Como decía Alex, o sea, el asistir a una presentación o el asistir a un taller, ¿no? Como lo es la clínica, creo que es algo que sirve mucho para escribir, ¿no? O sea, si uno piensa que puede escribir solo, yo creo que está equivocado, pero bueno, hay quien defiende la otra postura, ¿no? Yo creo que uno se influencia de otras personas y de los mismos compañeros, y también por eso, o sea, yo creo que, por ejemplo, en la clínica de escritura de la poesía de enfrente, yo creo que por eso estamos todos como en el mismo canal, ¿no? De querer crecer en comunidad, y creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, oye, y eso que mencionas de los clásicos, ¿no? Bueno, por ejemplo, del mío Cid, y justo lo mencionábamos ayer en la clínica, que a veces esta saturación que se da desde muy jóvenes con ciertos libros, hace, o yo siento que es como, uy, ¿no? O sea, yo recuerdo que lo leía en secundaria y dije, ay, no, o sea, sí, qué aburrido. Y creo que a veces este manejo, mal manejo del programa quizá de literatura que hay en las aulas, hace que en lugar de acercarse, nos aleje muchas veces, porque entonces das este tipo de lecturas a chavitos o a niños que dicen, ¿qué onda con esto? ¿No? Y aparte después de eso es como, y examen, ¿no? Y entonces sí, es como, o sea, a mí me parece increíble esta parte también, y justo hablábamos de que también hay algo para la edad, ¿no? Hace rato también detrás de cámaras estábamos hablando sobre que hay autores también para cada edad, ¿no? O sea, no le vas a dar algo súper pesado a alguien que a lo mejor es su primer libro de poesía. Y yo recuerdo que una vez me preguntaban, ¿y qué harías si tú, o sea, has pensado que tu poema puede ser el primer acercamiento de alguien con la poesía? ¿Qué responsabilidad esa, ¿no? Tremenda, que si te leen a ti por primera vez, se acercan o se alejan. ¿Cómo han pensado esto esto de los clásicos, de cómo está el manejo de las lecturas? Y desde ustedes, ¿han pensado en eso? Híjole, si mi poema fuera el primero que alguien lee, de la edad que sea, ¿qué onda? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo he checado, no? ¿Cómo lo has pensado, Alex? A mí sí me pegó directamente esto. Yo me acuerdo muy bien de la prepa, ¿no? Incluso desde la secundaria, en la clase de español, pues ya nos mandaban semanalmente un libro. Y pues yo creo que la intención es buena, ¿no? La intención
siempre es bueno, acérquense a la cultura, acérquense a empezar a leer, todo eso. Pero como bien dices, o sea, no está a lo mejor bien llevado y tendría que replantearse el por qué, ¿no? No es nada más como para llenar la carga curricular y bueno, ya tuvieron matemáticas, ya tuvieron artes, ahora pues a ver qué les ponemos, literatura también, ¿no? O sea, como para llenar. Entonces sí me pegó directamente porque yo creo que sí me ha costado mucho separar esa parte, ¿no? De, bueno, es que leer y los clásicos y todo eso, incluso la misma poesía, yo lo he mencionado en diversas ocasiones, para mí la poesía era algo muy, muy solemne, muy gris, algo muy para cierto tipo de gente. Entonces, parte de este maravilloso viaje que he tenido, pues es descubrirla de otra manera. Entonces es como un tipo de deconstrucción literaria, porque bueno, eso también incluye paralelamente la narrativa o el cuento que también ayer mencionábamos, ¿no? De por qué leemos tal cosa y tal cosa. Bueno, para mí ha sido como un viaje irme acercando otra vez a eso que en algún momento, pues sí, yo asociaba con calificaciones, con tienes que hacerlo ya porque si no te reprueban y si no traes el reporte o no traes el no sé qué, te va muy mal, entonces ni siquiera lo disfrutas. Yo comencé a leer de niño pues relativamente a buena edad, siempre hubo libros en mi casa, a la fecha hay, y creo que hasta ahí va todo bien, pero pues te lo empiezan a poner de una forma cuadrada, ya más obligada, entonces dices, híjole, pues como que ya no me gusta tanto eso. Entonces sí ha sido un poco difícil para mí, incluso para leer poesía. Yo ya me estoy haciendo casi un horario o bueno, tanto tiempo a la semana o tanto tiempo al día, y no como una carga autoimpuesta, sino como una manera de ir sanando eso, ¿no? De ir descubriendo pues una nueva manera de encontrarle de nuevo el gusto a leer, ¿no? Entonces sí me pegó directamente, pero bueno, ahí vamos poco a poco avanzándole. Y lo que ahorita mencionabas con respecto a si alguien leyera por primera vez un poema y fuera el tuyo, no lo había pensado de esa manera. Me atrevo a mencionar a nuestro compañero Alejandro Fonduben. Él escribe para los niños, bueno, tiene relatos, tiene poemas, tiene muchos textos muy interesantes, muy buenos. Y bueno, él se dedica, aparte de escribir para los niños, pues también ha dado clase también en la clínica, entonces está muy comprometido con esta labor. Yo creo que es muy importante lo que él hace porque está llevando esta labor de la poesía a un primer acercamiento en la vida de alguien, ¿no? Entonces, alguien que pueda tener 5 o 6 años y que esté empezando a leer poesía de una manera divertida, pero de una manera un poco más sencilla y sobre todo más enfocado a lo que pues ese niño está sintiendo, lo que necesita, lo que está viviendo, yo creo que es espléndido, es una cosa que te puede enganchar y ya, bueno, de ahí te sigues y sigues investigando, sigues leyendo y te apasiona a final de cuentas, o puede que no, pero por lo menos te llevas una buena experiencia de la poesía y dices, órale, yo lo conocí, yo leí estos textos, me gusta la poesía, no me dedico a eso, no he seguido investigando, pero bueno, ha sido una experiencia positiva en mi vida, ¿no? En vez de ser como ay, algo impuesto y algo que relaciono con algo autoritario. Entonces creo que sí es una gran responsabilidad y creo que siempre hay que pensar en eso, en las conexiones, ¿no? En que estamos escribiendo sí para nosotros, pero siempre para alguien más. Entonces, sí. ¿Qué le vas a decir a la otra persona, ¿no? Sí, gracias, Alex. Sebas. Sí, no, la verdad me acabas de dar una angustia muy grande, ¿no? Porque nunca había pensado en eso, en que alguien, o sea, que puede ser el primer poema que leas, ese que escribiste, ¿no? Y que pueda alguien rechazar la poesía, ¿no? Decir, ¿qué está diciendo, no? Pero pues creo que sí, justamente lo que hablábamos de las edades, ¿no? O sea, creo que no es tanto como catalogarlo como cada edad tiene un momento,
pero sí creo que hay cosas que necesitan quizá un poco más de trabajo, ¿no? De construir cierto lector que si no está previamente, pues o sea, simplemente no puede haber una conexión, ¿no? No se puede apreciar esa obra, ¿no? Y también, o sea, yo reflexionaba ahorita que estaba escuchando a Alex con cuál fue el primer libro que nos hizo, ¿no? Interesarnos por la literatura, ¿no? Y yo recuerdo justamente uno infantil, ¿no? De un pollito que andaba ahí persiguiendo una serpiente, ¿no? Todavía ahí lo tengo. Pero son cosas así, ¿no? Las que te van enganchando, ¿no? Después creo que otro que me hizo retomar la literatura en secundaria fue una biografía de alguien, ¿no? O sea, que fue que me interesé, me obsesioné, ¿no? Y estuve buscando ahí biografía, ¿no? Y qué más había. Y creo que son estas cosas, ¿no? O sea, creo que lo importante es como construir ese camino, porque definitivamente a mí, por ejemplo, cuando, digo, quizá alguien no, pero a mí cuando me pusieron el Cantar del Miocid y a Sor Juana en secundaria, pues sí tuve un choque, ¿no? Porque definitivamente sí podía reconocer que era algo magnífico, pero no me decía nada en ese momento, ¿no? Y creo que ahí hay algunos poetas, ¿no? Que lo han trabajado mucho, sobre todo los que yo he escuchado son, pues a Luis García Montero, ¿no? Que él siempre dice como, hay que escribir para la gente, ¿no? O hay que escribir pensando en de qué forma lo estamos diciendo, ¿no? Y su poesía, por ejemplo, ocupa palabras que pueden parecer simples bueno, pues simples o sencillas, pero terminan siendo una idea súper compleja, ¿no? Y entonces creo que eso es importante porque le das una entrada, ¿no? O no está tan ajeno, no estás en la Torre de Marfil, ¿no? Y luego igual escuchaba apenas a Fernando Valverde diciendo, ahora sí citando a Shelley, citando a Fernando, que pues la imaginación es lo único o la imaginación es un medio para el bien moral, ¿no? Y creo que definitivamente sí tenemos que trabajar en cómo vamos a acercar esos libros a los niños, ¿no? A los adolescentes, incluso a nosotros, ¿no? Sí, es muy cierto. Esto de pensar, creo que la responsabilidad que tenemos como creadores y más allá de que sí hay responsabilidad como lector, pero ya cuando hay una creación de por medio, sí es como peligroso el pensar lo que les estaba yo diciendo, ¿no? Si nuestro poema fuera el primer acercamiento de alguien, y entonces creo que a partir de ahí empezar a trabajar y empezar a, pues también pensar en que no solamente es la necesidad de nosotros de decir algo, sino cómo decirlo y a quién le va a llegar lo que estabas diciendo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, para terminar, me gustaría que nos dijeran que a quiénes recomiendan de cajón para que quienes nos están viendo digan, hagan ahí su lista y bueno, qué consejo también les darían para la escritura. Alex. Mira, de cajón para mí, por lo menos en este momento, ya se han ido convirtiendo Jaime Sabines, desde que tuvimos la sesión, un poco antes, pero bueno, desde ahí al conocer su vida y su obra, muy interesante, también el estilo que él maneja, todo, y los poemas que hemos ido analizando. También, obviamente, Federico García Lorca, bueno, Rubén Márquez Máximo, él es contemporáneo y para los que les guste los poemas de amor y poemas eróticos, poemas de amor y poemas eróticos bien hechos, bien trabajados, como lo analizábamos hace poco, a mí me parece increíble la manera en cómo lo va abordando, ¿no? Y Citlali Santos también tiene una manera de escribir que a mí me gusta mucho. Y bueno, ese sería como por ahora mi lista en este momento, quizás se vaya modificando, se ha ido modificando de hecho, pero bueno, yo recomendaría a esos. Y consejo Para la escritura. Para la escritura. Lo comentábamos también, ¿no? Tener muy clara tu experiencia en el mundo, ¿no? Tus vivencias,
y también pues la experiencia verbal, ¿no? Conjuntar ambas cosas, trabajar en ambas cosas, ¿no? En la observación, en el asombro, en lo que vives, en lo anecdótico, en la experiencia como tal, pero también de qué manera lo vas a decir, ¿no? No lanzarlo así nada más, sino, bueno, hay una técnica, ¿no? Ya si quieres como hacerlo de una manera más profesional o a lo mejor un poquito más detallado, más trabajado, más pulido, pues esa sería mi experiencia, lo tomé mucho de lo que hablábamos, ¿no? Muchas gracias, Alex. Sebas. En mi caso yo recomendaría dos, uno que se me está olvidando, pero que es importante, que se llama Benjamín Prado. O sea, creo que él sobre todo tiene una facilidad muy grande de hacer imágenes que uno puede imaginarse, o sea, sobre todo en el momento de la escritura, ¿no? O sea, y creo que sus imágenes son muy claras, sobre todo estos poemas que dicen el enamorado número 1, 2, 3, 4, creo que esos son muy buenos para empezar el hábito de la lectura, y también a Luis García Montero, porque creo que tiene una facilidad de llevarlo lo coloquial a algo magnífico, y creo que es muy, muy importante. Y consejos sobre la escritura, yo primero diría que se atrevan a escribir y que lean, ¿no? Sobre todo creo que uno tiene que escribir, pero tiene que escribir habiendo leído y poder saber de dónde partir, ¿no? Creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Gracias a Movimiento TV. Este fue nuestro programa del día de hoy. Mis recomendaciones de lectura creo que son Fernando Valverde, Mijail Lamas y Melina Guerrero. Hasta la próxima.